Buenas tardes. Agradecemos a todos los participantes en este webinar del Plan de Continuidad, organizado por el Grupo ET dentro de su programa de Administración de Riesgos y sus ciclos de capacitación. Mi nombre es Oscar Julián Vanegas, director de Soluciones Integrales en Logística del Grupo ET. En este momento me registran conectadas 42 personas en la charla. Esperemos que más personas se conecten a lo largo de la misma. Este webinar se generó de acuerdo a las necesidades presentadas por las empresas del sector logístico y las dudas e inquietudes sobre el marco del sistema de gestión, sobre el plan de continuidad de negocio y los requerimientos que han hecho sus clientes. Para esta charla, Grupo OET ha invitado el día de hoy a la ingeniera Diana Ramos, ingeniera industrial de la Universidad de La Sabana, con especialización en seguros de la Universidad Externado de Colombia. Diana ha coordinado, ejecutado, apoyado proyectos de administración de riesgos a nivel nacional. Ha participado en el diagnóstico, diseño e implementación de planes de continuidad de negocios en diferentes industrias, de los sectores financieros, renting, hidrocarburos, manufactura, entre otros, alineados con los estándares ISO 22301 del 2012. También ha participado en proyectos de asesoría en materia de riesgos y seguros para proyectos financiados o de alianza público-privada. Actualmente Diana trabaja en Aon Re, quien es una empresa aliada del Grupo ET. Los dejamos con la ingeniera Diana Ramos. Esperemos que disfruten de esta charla. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. En este momento voy a compartir mi pantalla. Perfecto. Como le estábamos comentando muy bien, Oscar, mi nombre es Diana Ramos, hago parte del equipo de consultoría de Aon Colombia. La charla de hoy se va a centrar en lo que es el plan de continuidad del negocio y los riesgos que preocupan al sector logístico. La agenda que proponemos para el día de hoy se centra en estos 9 puntos. En primer lugar, vamos a hablar de cuáles son los riesgos más relevantes para la industria logística de cara a la encuesta global de riesgos que hace Aon cada 2 años a clientes a nivel global. ¿Qué es un sistema de continuidad del negocio? Los principios básicos de la norma ISO 22301. En la medida en que este es un sistema de gestión, vamos a ver cómo se ve enmarcado el ciclo PHBA específicamente en la gestión de continuidad del negocio. Y posteriormente vamos a empezar a cubrir cada una de las etapas de este ciclo para llegar al diseño de un plan de continuidad enfocado en las necesidades del negocio. No vamos a cubrir la parte de DRP o tecnología. Entonces vamos a hablar del análisis de impacto al negocio, los procesos críticos e identificación de tiempos de recuperación, el análisis de riesgos de interrupción específicamente, la estrategia de continuidad del negocio y los planes de continuidad del negocio. Bueno, en el marco de la encuesta global de riesgos de Aon que se hace cada 2 años, en esta última edición, cuyos resultados salieron en abril del 2019, hubo una participación de cerca de 2.700 empresas de diferentes industrias, en donde lo que se pretende es conocer cuáles son los riesgos más importantes de la industria, cuáles riesgos han representado pérdidas para nuestros clientes, para cuáles se tienen planes de mitigación para tratar el riesgo, y cuáles consideran que van a ser los riesgos más relevantes de aquí a 3 años. En esa medida, hubo una participación por parte de clientes de logística a nivel global y se encontró que este es el top 10 de riesgos más relevantes de la industria logística. Iniciando en primer lugar con el tema de desaceleración o recuperación lenta de la economía, es un riesgo que para el 38% de los encuestados ha representado algún tipo de pérdida y apenas el 33% de los encuestados tiene algún tipo de plan de mitigación o de tratamiento para gestionar este riesgo. En segundo lugar, y aquí se ve un poco la importancia del tema que estamos tratando hoy,
es la interrupción del negocio, sea por factores internos o externos. La industria logística es una industria que está expuesta a que en cualquier momento se puede ver afectada su continuidad. De hecho, para el 38% de los encuestados, este es un riesgo que ha representado pérdidas, y a la vez para el 72% de los encuestados participantes, este es un riesgo para el cual tienen planes de tratamiento o mitigación. Uno de los planes, por supuesto, es contar con un sistema de gestión de continuidad del negocio. En tercer lugar está el daño a la reputación o marca, pues como sabemos, sin importar en qué eslabón de la cadena de suministro estamos, lo que nuestros clientes o partes interesadas buscan es seguridad y confianza en nuestra marca, y eso es lo que debemos transmitir. Y ahí también empieza una interrelación de los riesgos entre la interrupción, por ejemplo, y el daño a la reputación o marca. En cuarto lugar está el ritmo acelerado del cambio de los factores de mercado. Esto se ve enmarcado sobre todo por tendencias globales como la guerra comercial entre Estados Unidos y China, efectos como el Brexit, políticas a nivel global que están afectando cómo se mueven las cadenas de suministro en un entorno macroeconómico y global. En quinto lugar está la delincuencia cibernética o hackers y virus. Esto, como sabemos, el riesgo cibernético ya dejó de ser un riesgo en el que netamente nos centramos en temas de secuestros de información, y ya hablamos más de ataques que puedan afectar o paralizar nuestra producción y nuestra operación. Nuevamente, vemos que este riesgo está directamente relacionado con la continuidad del negocio. En sexto lugar están los cambios normativos y legislativos. Logística es una industria que tiene alta regulación y alta normatividad en los diferentes eslabones. La liquidez y el flujo de caja, las fallas en la distribución en la cadena de suministro, la escasez de mano de obra. Sabemos que es una industria exigente en la que a veces es difícil atraer y retener talento clave para continuar con nuestra operación, y por supuesto el aumento en la competencia como décimo riesgo. En esa medida, nosotros, apalancados en nuestras herramientas de data y analíticos, desarrollamos una metodología en la cual cogemos un universo de 69 riesgos, que son los que se evalúan en el marco de esta encuesta global, y lo que hacemos es empezar a ver cómo se correlacionan estos riesgos. Entonces, lo que ustedes ven en el panel izquierdo son aquellos riesgos cuya materialización pueden llevar a que se den fallas en la distribución o cadena de suministro, y a la vez la materialización de este riesgo que estoy analizando, que es la interrupción o la falla en mi cadena de suministro, cómo puede llevar a la materialización de otros riesgos, que son los que están a mano derecha. Los colores que ustedes ven aquí indican si el riesgo es asegurable, parcialmente asegurable o no asegurable. Los que están en azul son aquellos que no son asegurables, los que están en verde oscuro son aquellos asegurables full, y los que están en verde claro son aquellos que son parcialmente asegurables. Y aquí me llama la atención que en las causas o en el leads to risk, que es la parte que vemos en el panel izquierdo, están varios riesgos que están enfocados hacia temas de continuidad, como temas de fallas de tecnología, daños a la propiedad, riesgos de pandemias, impacto de la tecnología, riesgo ambiental y de la propia interrupción del negocio. Es por esto que quisimos traer hoy como tema central de la charla, que es contar con un sistema de continuidad del negocio, cuáles son sus beneficios y cuál es el ciclo que se debe surtir para diseñar uno en cada una de nuestras organizaciones. Que es, como su nombre lo indica, un sistema de continuidad del negocio. Es un conjunto de estrategias documentadas donde se tienen recursos tanto financieros como de colaboradores y unos objetivos claramente definidos, necesarios para asegurar que los objetivos de recuperación establecidos puedan conseguirse de forma ordenada y controlada, garantizando el retorno a la operatividad normal en un tiempo reducido luego de la ocurrencia de un evento de interrupción. Al final, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros lo que pretendemos al tener un plan de continuidad del negocio es garantizar la continuidad de mi operación ante un evento de interrupción a un nivel mínimo aceptable. Y esta es la primera premisa que debemos tener en cuenta, porque cuando hablamos de dar continuidad a nuestros procesos en las organizaciones, no queremos recuperar el 100% de la operación. Siempre hablamos de un nivel mínimo aceptable bajo el cual vamos a operar en contingencia. Es decir, que el plan de continuidad va a estar enfocado en la recuperación únicamente de los procesos críticos de negocio.
Un sistema de gestión de continuidad del negocio hace énfasis en la importancia de que, de entender las necesidades de la organización, por supuesto, tanto internas como externas, y la necesidad de establecer una gestión de continuidad, unos objetivos y una política claramente establecida. O sea, yo debo saber hacia dónde ir y en función de eso es que voy a desarrollar todas las iniciativas. Vamos a implementar y operar controles y medidas para administrar la capacidad general de la organización y responder a incidentes. Es muy importante definir la capacidad real que tiene mi organización hoy para recuperarse y cuál va a ser la esperada, es decir, qué tipo de inversiones voy a tener que hacer en un futuro para llegar a un nivel ideal de recuperación, hacer seguimiento y revisión a la eficacia del sistema de continuidad y mejorar continuamente. En este punto hay una aclaración importante. Muchas organizaciones, nos ha pasado en algunos clientes, confunden el plan de continuidad con iniciativas de plan de emergencias. Es importante hacer esa distinción porque el plan de continuidad va a entrar a operar única y exclusivamente cuando ya se ha salvaguardado la vida de las personas. Es decir, ya se ha activado el plan de emergencia, se ha realizado un análisis de situación y es donde decimos que ya es necesario empezar a restaurar el negocio. Es allí donde va a empezar a operar nuestro plan de continuidad. ¿Por qué es importante contar con un sistema de gestión de continuidad del negocio? En primer lugar, específicamente para las empresas importadoras y exportadoras, cobra gran relevancia tener un plan de continuidad en la medida en que en el proceso en el que están ahorita muchas de estas organizaciones de certificarse como operador económico autorizado ante la DIAN, un requisito obligatorio, como muchos de ustedes ya sabrán, es contar con un plan de continuidad del negocio específicamente para escenarios de desastre natural, incendio, sabotaje, corte de energía, ciberataques y fallas en las comunicaciones y el transporte. Entonces, sí o sí se deben contar con estos planes y los mismos, por supuesto, no solamente deben estar documentados, sino diseñados, implementados y probados. En esa medida, gracias al diseño e implementación de un sistema de gestión de continuidad, las organizaciones pues podrán gestionar efectivamente cualquier posible contingencia. ¿Y esto en qué va a redundar? En que las organizaciones puedan proteger la reputación y marca de su organización. O sea, todo esto va a redundar en que los clientes y nuestras partes interesadas se van a sentir tranquilos con nuestro plan de continuidad. Andrés, por favor, ayúdanos a verificar temas de sonido, si me están escuchando bien, que creo que hay gente que no nos está escuchando bien. Sí, Diana, te estamos escuchando bien en este momento. Ok, perfecto. Que la empresa esté preparada para una situación de desastre o contingencia importante, reducir el impacto y los costos asociados de recuperación ante un desastre, por supuesto, se debe definir un presupuesto asociado a continuidad que se incremente la capacidad de recuperación de las operaciones y procesos de negocio en un tiempo mínimo. Estudia, define, implementa y coordina las actividades de respuesta ante una contingencia y garantiza un servicio mínimo a los clientes evitando incumplimientos contractuales. Vuelvo a mi punto, a la premisa de la que hablábamos hace un momento. Cuando hablamos de continuidad, vamos a operar únicamente recuperando los procesos críticos o core de negocio. No nos vamos a preocupar por darle continuidad al 100% de nuestros procesos porque no es funcional y no es rentable. Continuando con la agenda, vamos a revisar lo que es la norma ISO 22301, que es el estándar internacional en materia de continuidad del negocio. En este sentido, cada uno se divide en estos Diana, capítulos que ven aquí, ¿sí? permítenos un momento de Sí. que la imagen se fue. Por favor, la voy a compartir. Sí. ¿Ya la están viendo? No. Ok. No. Listo, ya la estamos viendo otra vez, gracias. Ok, perfecto. Entonces, les contaba que el estándar internacional es la ISO 22301 del 2012, que tiene diferentes capítulos en los que se definen los lineamientos que deben seguir las organizaciones para tener un sistema de continuidad. En el capítulo 4 se introducen los requerimientos necesarios para establecer el contexto del sistema, tal como se debe aplicar a los requerimientos y necesidades de la organización dentro de un alcance determinado.
La organización tiene la exigencia de comunicar a las partes, tanto internas como externas, el alcance de este sistema de gestión de continuidad. ¿Esto qué quiere decir? Acá yo voy a definir la política, mis objetivos de continuidad, mi contexto interno y mi contexto externo. Es decir, debemos tener, por supuesto, claramente identificadas cuáles son nuestras partes interesadas, si hay requerimientos en materia de continuidad y definir la política. En el capítulo 5 hace un resumen de las exigencias a la alta gerencia de la organización en relación con su rol dentro del sistema de continuidad. Presenta los requerimientos de la alta gerencia, entre los que están, por ejemplo, asegurarse de que el sistema es compatible con la dirección estratégica de la organización. No nos podemos olvidar que cualquier plan de continuidad que hagamos tiene que ir en línea con los objetivos estratégicos de mi compañía. Debe haber una integración de los requerimientos del sistema con los procesos del negocio, lo que hablábamos de identificar cuáles son esos procesos críticos a los que yo quiero llegar mediante mi política de continuidad. Y es responsabilidad de la alta dirección también comunicar la importancia de una eficaz gestión de la continuidad del negocio. Es decir, debe haber un compromiso desde la alta dirección hasta el nivel operativo para que los sistemas de continuidad funcionen. En la parte de planeación, en este criterio se indica que la organización defina los objetivos de continuidad del negocio y desarrolle proyectos para alcanzarlos. Estos objetivos deben estar relacionados con la política de continuidad que definimos en los capítulos anteriores. Y al establecer esos objetivos, aquí es en este punto donde definimos el nivel mínimo de productos y servicios que serían aceptables para que la organización pueda alcanzar sus objetivos globales de negocio. Bien, entonces es en este punto donde yo tomo de la totalidad de mi mapa de procesos cuáles son esos a los cuales yo les voy a garantizar la continuidad. Bien, en el capítulo 7, que es el capítulo de soporte, se detalla el soporte requerido para establecer, implementar y mantener un eficaz sistema de gestión de continuidad. ¿Esto qué cubre? Cubre definir recursos requeridos, tanto financieros como competencias humanas, toma de conciencia, comunicación con las partes interesadas y requerimientos en materia de gestión documental que se necesiten para que el sistema funcione. El capítulo 8, a nosotros nos gusta llamarlo como el corazón de la norma y es aquí donde se levanta todo lo esencial del sistema de continuidad. Ya ustedes han definido los roles y responsabilidades, quiénes son la parte de liderazgo, la política, etcétera, pero aquí ya tenemos que empezar a levantar lo crítico y a diseñar las estrategias de continuidad. Entonces, este capítulo, ¿a qué se refiere? A que se asegure la existencia de un análisis de impacto al negocio, de un análisis de riesgos, de una estrategia de continuidad del negocio, de planes de continuidad del negocio por proceso crítico, que se hagan planes tanto de negocio como de tecnología, que exista un plan de manejo de crisis, plan de manejo de incidentes, que se haga un programa de ejercicios, que haya evidencia de los ejercicios que se realizan y todas las acciones que se generen a partir de todo este levantamiento. Entonces, cuando el ciclo que vamos a cubrir ahorita más adelante va a estar enfocado muy en lo que se requiere levantar en ese capítulo de operación. Y el capítulo 9 y 10 se refiere a temas de evaluación y desempeño y mejoramiento del sistema como cualquier otro sistema de gestión, o sea, que haya cumplimiento de los objetivos y metas, que haya una evaluación de desempeño de los procesos enfocados a proteger las actividades críticas, que haya auditorías internas, que haya indicadores de gestión para el sistema, entre otros. ¿Cómo se ve esto de cara al ciclo PHBA en la gestión de continuidad del negocio? Entonces, las diferentes iniciativas que se cubren en esa norma, ¿cómo las vamos a desarrollar de cara a este ciclo? En la parte del planear, vamos a hacerle el establecimiento del contexto, la política, establecer los objetivos y la definición de liderazgo. Esta definición de liderazgo se refiere a roles, responsabilidades y a la definición de un modelo de gobierno enfocado en continuidad del negocio. En el hacer, vamos a hacer todo el levantamiento de lo que es para los procesos que definí como críticos, el análisis de impacto al negocio, el análisis de riesgos de interrupción, el diseño e implementación de estrategias tanto de negocio como de tecnología, o sea, lo que llamamos BCP y DRP, la documentación de planes de negocio y hacer ejercicios y pruebas.
Esto es un punto muy importante. Como cualquier sistema de gestión, la continuidad es un proceso dinámico. O sea, no podemos permitir que cuando lo diseñemos esto se quede en un cajón y nunca más lo volvamos a mirar. Es muy importante que en la medida que documentamos y levantamos información, se esté revisando periódicamente y se mantengan actualizadas toda la información de mi negocio. ¿Por qué? Porque sabemos que los negocios y las estrategias de las organizaciones son cambiantes. Entonces, pueden cambiar mis objetivos estratégicos, puede cambiar mi core de negocio, puede haber un proceso que antes era crítico y ya no lo es porque eliminé una línea de negocio. O sea, siempre como recordar esa relación que hay entre los objetivos estratégicos de la organización y mis objetivos de continuidad. En el verificar está todo el tema de auditorías internas al sistema y la revisión por parte de la alta dirección, y en el actuar las acciones correctivas, preventivas y la mejora continua. Bien, el análisis de impacto al negocio. Entonces, como veíamos, una vez hemos definido cuáles son los procesos, ese de hecho es el primer paso, identificar los procesos críticos, vamos a levantar el análisis de impacto al negocio, que no es más que un proceso de análisis que busca identificar funciones críticas del negocio, determinar los impactos generados por una interrupción de cara a ese proceso, así como también establecer prioridades y tiempos de recuperación en función de las interdependencias que existan entre mis procesos. Nosotros cuando hablamos de un análisis de impacto al negocio, hablamos de un proceso estratégico, táctico y operativo, en donde se establecen los procesos críticos de la organización, se indica su prioridad de recuperación, se especifican los recursos críticos que soportan los procesos de la organización. Es un proceso que además proporciona herramientas y criterios que permiten la definición de una estrategia de recuperación y se estima el impacto operativo que se podría presentar al materializarse un evento de interrupción en la organización. Entonces, ¿cuáles son los pasos que se deben surtir cuando se levante el análisis de impacto al negocio? Lo primero y antes que nada, cuando yo voy a levantar un plan de continuidad del negocio, yo debo definir muy bien el alcance y el escenario bajo el cual lo voy a levantar. ¿Esto qué quiere decir? Si voy a trabajar sobre un desastre menor, un desastre mayor, una falla parcial, un cierre total de mi operación, debo definir muy bien ese alcance, uno, y dos, si se trata de una empresa que tiene diferentes sedes, que opera en diferentes países, no podemos esperar que un plan específico sea transversal a absolutamente la operación de todos los países donde yo opero, porque la realidad, las geografías son diferentes y los riesgos de interrupción son diferentes. Entonces, antes de iniciar con el levantamiento, también es importante acotar el alcance. ¿Cuál va a ser mi alcance? No, mi alcance por ahora va a ser Colombia y luego, más adelante, yo replico el modelo o la metodología al resto de países, pero ya personalizándolo según cada ubicación. ¿Bien? Ahora sí vamos a ver los pasos con esas premisas. La idea es revisar cuáles son los pasos para levantar el análisis de impacto al negocio. En primer paso es identificar los procesos críticos. Aquí es donde nos vamos a demorar más porque el VIA es la base de cualquier plan de continuidad. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa identificación de procesos críticos? Del 100% de mis procesos, si tenemos gestión por procesos, debemos tener un mapa de procesos donde tenemos claramente definidos cuáles son los misionales, los de apoyo, los estratégicos, etcétera. Los voy a calificar al 100% de ellos en función de la metodología de riesgos que tenga mi organización y de la escala de impacto y probabilidad que tengamos. Lo importante es que se evalúe el impacto que tiene ese proceso ante un evento de interrupción en términos, por ejemplo, financiero, de afectación a otros procesos, en materia legal, si la interrupción de ese proceso me va a significar multas y sanciones, etcétera, y le voy a brindar una calificación. Según la metodología que tenga la organización, ustedes pueden definir un criterio de criticidad. Entonces, no sé, por ejemplo, si me quedan calificados en riesgo medio, es decir, el impacto 3 en adelante, entonces yo considero ese riesgo, ese proceso como un proceso crítico. ¿Sí? Eso va a depender de cada organización, de la metodología y de la definición que haga la alta dirección de qué considera que es crítico. En función de eso, se deben definir los tiempos de recuperación. Entonces, ya hicimos la calificación del 100% de los procesos, ya tenemos definido cuáles son los procesos críticos a los cuales les voy a levantar toda la información.
Y voy a definir cuáles son los tiempos de recuperación. ¿Cuáles son esos tiempos? En materia de continuidad vamos a hablar de 4 tiempos críticos. Más adelante vamos a ver más detalle de estos. Son el RTO, el RPO, el MVCO y el MTPD. Son varias siglas, pero no se angustien que es mucho más sencillo de lo que parece y ya lo vamos a ver en el siguiente slide. El segundo paso es identificar los recursos críticos para esos procesos que yo definí como críticos. Entonces, ¿qué voy a levantar? Lo que llamamos recursos habilitadores. Entonces, los aplicativos de tecnología que son claves para mi proceso, cuáles son mis proveedores críticos, qué interdependencias tengo yo con otros procesos, mis entradas y mis salidas, para entender qué es crítico de mi proceso. Acá, ¿por qué esto es importante? Porque puede haber un proceso que no se acorde negocio, pero que pueda brindar insumos a un proceso crítico. Y entonces, ese proceso que es insumo, esa actividad se vuelve crítica. Si bien el proceso no queda crítico, la actividad sí queda crítica y yo debo tener muy bien mapeadas esas interdependencias para que al momento de entrar a activar los planes de continuidad no se me haya quedado nada por fuera. Cuando hablamos de registros vitales en la identificación de recursos críticos, nos referimos a la información clave del proceso que no está contenida en los aplicativos de tecnología. Y también levantamos los periodos críticos, que no es más que definir las horas, los días o los meses pico de mi operación. Entonces, si es el primer semestre o el segundo semestre, en ese semestre, en qué meses específicamente es donde hay más volumen de operación. En esos meses donde hay más volumen de operación, tengo operación más al inicio, al final o a fin de mes. Y dentro del día hay horas críticas o todo el día manejamos el mismo volumen de operación. Entonces, en esa medida y en esas escalas es que definimos cuáles son los periodos críticos de mi proceso. Luego viene la consolidación de información. Esta consolidación de información, como se levanta con cada uno de los líderes de los procesos críticos, se debe consolidar y verificar la consistencia entre la información contenida por la dependencia que puede haber nuevamente entre unos y otros procesos. Y ahí es donde cobran importancia los tiempos de recuperación que vamos a ver ahorita, los RTOs. Porque vamos a tener que verificar que esos tiempos sean consistentes y que nos recuperemos de acuerdo con la prioridad que tenga cada proceso. Luego viene la aprobación por parte de la alta dirección, la cual es indispensable para continuar con las siguientes fases del proceso, y la elaboración del informe final, que es la consolidación de resultados, especificando la metodología de acuerdo con la ISO 22301. ¿Esto por qué es importante? Por el tema de lo dinámico que es el proceso. Como no es un proceso estático y va a tener que revisarse y actualizarse, debe estar claramente documentada cuál es la metodología que se siguió, los criterios de definición de criticidad, los tiempos, cómo se definieron, etcétera, para que todo esté documentado. Aquí quise hacer un zoom en ese primer punto de definir los periodos y los tiempos críticos para que tengamos claramente establecidos cuáles son esos tiempos que yo tengo que definir de cara a los procesos críticos. Entonces, ocurre el evento de interrupción en el momento cero. Esta flecha que ven aquí es una línea de tiempo en la que el evento ocurre en el momento cero y hacia adelante yo tengo el RTO. El RTO no es más que el tiempo máximo que mi proceso se puede quedar quieto sin hacer absolutamente nada antes de que eso signifique un impacto mayor para la organización y tenga consecuencias de algún tipo, sea financieras, sea legales. ¿Bien? Y de hacia atrás, desde el evento de interrupción hacia atrás, contamos el RPO. El RPO es el máximo tiempo en el que yo puedo perder información. Entonces, es el máximo tiempo tolerable de pérdida de información. Bien, ¿cuáles son algunas consideraciones para definir estos tiempos? Para definir el RTO, es decir, ese tiempo máximo en el que yo puedo esperar literalmente cruzada de brazos, esperando sin hacer nada, debemos pensar en escenarios catastróficos, debemos pensar en el máximo tiempo que el proceso podría estar detenido antes de que tenga considerables consecuencias para la organización. Cuando se definan estos tiempos, es importante considerar que en la medida en que un RTO es más pequeño, mayor va a ser la complejidad para la recuperación, porque se deben tener en cuenta los tiempos de activación de la crisis, la movilización de recursos, etcétera. Bien, y se debe definir bajo el momento más crítico del proceso.
A su vez, para definir el RPO, que es el tema de información, se deben tener en cuenta el volumen transaccional del proceso. En la medida en que yo tengo un RPO más pequeño, mayor va a ser el costo de implementación de las estrategias por parte de tecnología. Y se debe tener en cuenta la información de entrada y de salida de los procesos para definir estos tiempos. Otras dos consideraciones que se tienen en cuenta son el MBCO y el MTPD. El MBCO, si bien no es un tiempo, les he hablado a lo largo de la charla que no queremos trabajar al 100%, sino que vamos a definir, como lo estipula el capítulo de planificación de la norma, el nivel mínimo al cual vamos a operar. Entonces, este MBCO lo vamos a definir en función de porcentajes. Entonces, no voy a trabajar al 100% de mis actividades, sino a un 80, a un 60, a un 70, en función de la evaluación que se haga con cada líder de proceso y sujeto, por supuesto, a la aprobación de la alta dirección. Bien. Y el MTPD es el tiempo máximo, este es un tiempo global que aplica no solo para un proceso, sino para toda la organización, y es el tiempo máximo tolerable en que una organización puede estar operando bajo contingencia. Si no se logra restaurar en ese tiempo máximo establecido, ya digamos que se vuelve inviable la organización y es cuando entran en temas de reestructuración e incluso quiebras. Esos son los tiempos que debemos tener muy presentes al momento de hacer el levantamiento del BIA y específicamente cuando identificamos los procesos críticos. Posteriormente viene el tema del análisis de riesgos de interrupción, que pretende identificar y evaluar los principales riesgos de interrupción que pudieran impactar las operaciones por cada proceso crítico. Esta es una metodología que debe estar alineada, por supuesto, con el estándar internacional ISO 31000, y se deben surtir diferentes etapas. Se deben identificar los principales riesgos inherentes al negocio, aquellos riesgos cuyos efectos supondrían una paralización de la actividad, hacer una evaluación cualitativa de esos riesgos identificados, hacer una definición de la matriz tanto inherente y residual de esos riesgos que puedan impactar mi proceso, y por supuesto, calificar el impacto que esos riesgos puedan tener. Nosotros recomendamos hacer el análisis de interrupción en función de los 5 recursos habilitadores de los que hablamos en continuidad. Nosotros, para operar en cualquier proceso, necesitamos de 5 elementos claves: la infraestructura física, la tecnología, los proveedores críticos, los colaboradores y la información, o lo que llamamos registros vitales. Entonces, lo que recomendamos es, para cada proceso crítico, hacer un análisis tanto de la operación como tal del proceso, como desde la perspectiva de cada uno de estos recursos habilitadores, de manera que podamos mapear. Al final, lo que queremos es identificar todos aquellos escenarios posibles y aquellos riesgos posibles que puedan detener mi operación parcial o totalmente, según el escenario que hayamos definido al inicio del diseño del plan. Bien. Luego de que se tienen claramente identificados los procesos críticos, se tiene levantado el análisis de impacto al negocio para esos procesos críticos, y ya yo tengo mapeado todo lo que requiere ese proceso para operar, porque hice el levantamiento de los recursos críticos, ya sé en cuánto tiempo lo tengo que recuperar, eso también lo levanté en el BIA y cuando definí mis tiempos, y a su vez, para cada proceso ya identifiqué todos aquellos escenarios bajo los cuales ese proceso podría parar, que son los riesgos de interrupción. Con esos dos insumos, yo voy a proceder a construir la estrategia de recuperación. Y aquí es donde hablamos de la estrategia de continuidad del negocio o estrategia BCP. El objetivo principal es identificar e integrar las acciones, lugares y recursos necesarios que permitan a la organización gestionar una interrupción sin que afecte su objetivo de negocio. Bien, son un conjunto de alternativas que buscan asegurar el cumplimiento de los objetivos de recuperación requeridos por parte de los procesos críticos del negocio. ¿Para qué sirve esto? Para identificar eventos que puedan generar una interrupción y su impacto sobre el negocio. Por supuesto que esto nos va a permitir desarrollar una ventaja competitiva frente a la competencia, nos va a permitir identificar los recursos mínimos requeridos para dar continuidad a los procesos claves de la organización, y controlar el impacto financiero causado por el impacto de un evento de interrupción, porque ya lo vamos a tener claramente definido, y en función de eso podemos disponer incluso de presupuestos enfocados netamente en temas de continuidad. Entonces, como les comentaba,
En primer lugar, el insumo principal para esto y la clave para desarrollar una estrategia de continuidad del negocio siempre van a ser tener el análisis de impacto al negocio o vía y tener ya el análisis de riesgos realizado. Esto, como lo hemos visto, solamente se va a hacer para aquellos procesos que consideramos críticos. Se levanta en función de cada recurso habilitador. Entonces acá puse un asterisco, ¿por qué? Porque acá en la parte izquierda ustedes ven nuevamente los 5 elementos claves. Yo voy a definir una estrategia de continuidad enfocada en recuperar. Entonces, la infraestructura, por ponerles un ejemplo, tenemos una oficina principal y tenemos una sede alterna o 2 sedes alternas. Entonces, si tenemos un evento de continuidad que no nos permite estar en esta sede principal, podemos irnos a una sede alterna, sí o no. Tenemos temas de configuración de VPNs en nuestros portátiles y podríamos trabajar desde la casa, sí o no, por ejemplo. En materia de tecnología, si bien la estrategia DRP es la estrategia, digamos, llamada a la recuperación todo el tema tecnológico, es muy importante también pararnos en un escenario de no disponibilidad de tecnología. En esa medida es donde nos tenemos que poner en situación y decir, ok, digamos que, pongámonos en el escenario, que se cae la tecnología, no tengo cómo acceder a SAP, no tengo cómo acceder a mis aplicativos tecnológicos, ¿cómo voy a operar en contingencia? Y es ahí donde uno pensaría, por ejemplo, en un procedimiento alternativo de operación o un proceso manual de operación. En cuanto a proveedores, entonces, ¿qué tipo de estrategia podemos desarrollar de cara a los proveedores? Entonces, ¿tener identificados proveedores alternos o tengo una dependencia 100% en un proveedor crítico? Porque en el VIA yo también levanté tanto el listado de recursos que necesito, mi listado de proveedores, pero también el nivel de dependencia que tengo sobre cada uno. Entonces, tengo identificados proveedores alternos, tengo identificados acuerdos de nivel de servicio enfocados en temas de continuidad. ¿Qué pasa si si mi operación para o qué pasa si la operación de mi proveedor para? ¿Qué tipo de acuerdo puedo hacer con ese proveedor para continuar con mi operación? En colaboradores, tengo un equipo muy reducido de colaboradores y no puedo tener backups entre ellos, entonces tengo backups dentro de mi área, tengo backups dentro de otra área o puedo tercerizar el proceso en caso de que mis colaboradores no estén. Y el tema de respaldo de información es en qué capacidad estamos nosotros de reconstruir esa información en caso de que la perdamos en función del RPO que definimos. Una premisa muy importante para estas estrategias de continuidad es que se deben escoger las alternativas que se ajusten a las necesidades de la organización. Y además se debe determinar la capacidad real y esperada de recuperación. En continuidad también hablamos de esos dos momentos, capacidad real y capacidad esperada. Capacidad real se refiere a lo que hoy mi organización, con los recursos que tengo a hoy, podría operar en contingencia y en función de eso se levantaría una estrategia o unos planes de acción a corto, mediano y largo plazo. Pero también hablamos de una capacidad esperada de recuperación. La capacidad esperada es en la que definimos, ok, esto es lo que tengo hoy y qué inversiones tendría que hacer, qué acuerdos tendría que hacer, qué plan de acción tendría que seguir para llegar a un siguiente nivel de madurez en continuidad y a unas estrategias más robustas y más funcionales y que realmente respondan a lo que mi negocio necesita. En función de eso, se definen acciones a corto, mediano y largo plazo para llegar a la implementación. Lo ideal es que esto sea con unas acciones definidas, unos responsables y que se defina un roadmap o una hoja de ruta para llegar a la implementación de esas estrategias. Cuando se tienen definidas esas estrategias, el siguiente paso es hacer la implementación de las mismas. Y cuando ya se tienen implementadas, se pasa a la siguiente etapa, que es los planes de continuidad del negocio, que son documentos que contienen un conjunto de acciones y procedimientos definidos con responsabilidades claramente establecidas para ser ejecutadas después de una interrupción de las operaciones, con el objetivo de cumplir con la entrega de los productos y servicios críticos a nivel aceptable dentro de los marcos de tiempo predefinidos. Al final, ¿qué son estos planes de continuidad? Este plan va a ser la hoja de ruta de cada líder de proceso y de cada funcionario de esos procesos críticos y va a saber los lineamientos de cómo actuar antes, durante y al cierre del evento de continuidad. Entonces allí se va a establecer claramente cuando
cuándo se considera activada una crisis o un evento de continuidad, en qué momento se considera activado el plan de continuidad formalmente. Si tienen una estrategia de sitio de trabajo alterno, entonces les va a decir a dónde se tienen que ir, qué actividades van a hacer durante la continuidad, si es una o son todas, o cuáles son las de su proceso que va a realizar, en qué momento se considera terminado el evento o cerrada el evento de crisis o de continuidad y cuándo retorna a su operación normal. ¿Sí? Entonces va a ser una hoja de ruta con todos los lineamientos de cómo operar bajo un evento de continuidad. El plan de gestión de crisis. Estos son diferentes tipos de planes que se desarrollan dentro del marco del plan. Entonces, los planes de negocio, que son los planes BCP. Está también el plan de gestión de crisis. Este es un plan que está dirigido exclusivamente a los miembros del comité de crisis de las organizaciones. El objetivo que persigue este plan es dar las pautas para gestionar cualquier tipo de crisis de la manera más eficiente posible, desde que se produce hasta que se recupera la normalidad. Este documento, ¿qué le va a decir al comité de crisis? ¿Qué tipo de eventos se consideran crisis en la organización? Si va a ser un incidente únicamente, un desastre menor, un desastre mayor. En función de esos tipos de crisis de que yo definí, puede haber uno que no necesariamente sea un evento de continuidad, sino que sea uno que solamente me afecte temas reputacionales, pero que no me active los planes, o cuando sí tengo que llamar a mis planes de continuidad del negocio y tengo que activar todas las iniciativas que hemos discutido en este rato. ¿Y cómo se considera iniciada? ¿Cómo se va a actuar antes, durante y al cierre de una crisis? Ese es el plan de gestión de crisis dirigido al comité de crisis. Por otro lado está el plan de comunicaciones. El plan de comunicaciones es el de comunicaciones interna y externa que proporciona procedimientos para difundir información tanto a colaboradores y a mis partes interesadas dentro de la organización como a medios y fuentes externas. Usualmente muchas organizaciones se apoyan en aliados estratégicos especializados en entrenamiento de voceros y en manejo de comunicaciones y relaciones públicas para desarrollar este plan de comunicaciones específicamente, porque nuevamente podemos estar hablando de temas únicamente que afecten reputación, pero no necesariamente de continuidad del negocio. Y finalmente está el plan de mantenimiento. El plan de mantenimiento, su objetivo es proporcionar las directrices y mecanismos para organizar, administrar y coordinar los efectos del cambio que se requieren y los elementos que hacen parte del ciclo de continuidad del negocio con el fin de garantizar que la información se encuentre actualizada, completa y precisa. Volvemos al punto que hablábamos al inicio de la charla. Este es un proceso dinámico, este no es un proceso estático. El plan de mantenimiento lo que nos va a decir es cada cuánto tenemos que revisar cada una de las iniciativas, sea análisis de impacto al negocio vía, sea el análisis de riesgos, sea las estrategias, la identificación de procesos críticos, qué tipos de cambios puede sufrir la organización, si son planes, cambios programados o cambios no programados, etcétera, de manera que tengamos unos lineamientos para saber con qué periodicidad debemos estar revisando y actualizando nuestro plan de continuidad. Bien. Con esto ya hemos cubierto todo lo que abarca un diseño de un plan de continuidad del negocio, alineados, por supuesto, al estándar internacional ISO 22301. Esperamos que esto de alguna forma les haya dado luces para quienes no lo tenían muy claro o quienes ya lo conocían, si esto está alineado o no con lo que ustedes manejan. Nos interesa saber si tienen preguntas. Muchísimas gracias por su tiempo. Nosotros, como les comentaba, pues somos Aon Consultoría, somos una firma que se llama SRR Consultores, que somos también del grupo Aon y hacemos parte de la red global de Aon Global Risk Consulting, profesionales dedicados únicamente a asesorías en materia de gestión de riesgos. Acá están nuestros datos. Julián Ávila es el gerente de riesgos. Aquí está su correo y mi nombre es Diana Jimena Ramos. Acá está también mi correo por si tienen inquietudes. Gracias, Diana, por tu presentación. No sé si las personas que están participando tienen dudas, inquietudes, preguntas que podamos resolverles. Bueno, no tenemos preguntas en este momento. Cerramos esta charla con
67 participantes en este momento. Cualquier inquietud, cualquier pregunta, cualquier sugerencia, aquí están los datos del grupo ET. Permítanme un segundo. Adriana. Nos preguntan Claro que que sí. si podemos compartir la presentación. Claro que sí, nosotros vamos a compartirles a los correos de las personas que se inscribieron, vamos a compartirles a ustedes la presentación más el video de la charla para que ustedes también lo tengan en su sistema de capacitación de la compañía. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Este material entonces va a estar disponible en todos los medios de plataformas de redes sociales que tiene el grupo ET. Muchas gracias. A ustedes les agradecemos por su participación. Que tengan un buen día. Disculpe, Adriana Pérez tiene una pregunta. ¿Hay alguna fórmula para calcular el RPO y el RTO? Realmente las metodologías son muy diferentes. Nosotros utilizamos, así como usamos método Delphi para la identificación de riesgos, también la usamos para la identificación de RPOs y RTOs. Lo importante es tener en cuenta las consideraciones de las que hablábamos, que nos paremos en el escenario más crítico de la operación, tener en cuenta las restricciones, que entre menor sea esos tiempos que definamos, pues más compleja va a ser la implementación de medidas y probablemente más costosa, y que se tenga en cuenta la interdependencia de mi proceso con los demás de la organización, pero no existe, digamos, una fórmula matemática para definirlo. Gracias, Diana. Ok, no nos presentan más preguntas en el chat. Bueno, damos por terminada la capacitación. Agradecemos a todos ustedes por su participación. Diana, te agradecemos mucho por haber compartido este conocimiento que tú tienes sobre los planes de continuidad de negocios. Que tengan buena Claro tarde. que sí, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.